Lo tuvimos hace muy poco en el programa Aldo Ferrer, pero en ese momento vino como economista y viene en una doble condición, como economista y como memorioso. No escribió sus memorias, medio fiaca Aldo, pero después veremos, por lo menos las respondió. Se llama Aldo Ferrer y sus días el libro, idea, trayectoria y recuerdos de un economista. Y las tomó Marcelo Ruggier, que es un historiador económico, profesor de Historia Social y Económica de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Historia. Marcelo, tengo entendido, tuvo la idea. Pero dígame, Aldo, ¿por qué nunca quiso escribirlas usted, las memorias? Porque usted sabe que yo alguna vez le sugería a gente que tenía cosas para contar que escribiera, y recibí dos tipos de respuestas. Una es, eso es cosa de viejos que ya están retirados, esa era un tipo de respuesta. Y el otro tipo de respuesta era, yo estoy en acción y no tengo tiempo de ponerme a escribir mis memorias. No, yo creo que no hay una tradición en la Argentina de que personas que han tenido actuación pública o de otra naturaleza escriban las memorias. Creo que no es una costumbre. En Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha gente que lo hace, ¿no? Sí, los expresidentes, por ejemplo. Los presidentes cuando terminan, todos los presidentes, los políticos, pero no solo los presidentes, sí. Ministros, diputados. En realidad es todo un género literario. La memoria es un género literario. Acá no hay tradición en ese sentido. A mí no se me había ocurrido, pero el profesor Ruggier, con el cual hemos escrito algunas cosas juntos, un libro sobre Zárate Brazo Largo, ha colaborado en mi libro también La Economía Argentina, la última edición, es un historiador muy destacado. Un día se le ocurrió decir, ¿por qué no grabamos y te pregunto algunas cosas y me contestás? Y así empezamos, y esto pasó 2 años, por lo menos, o 3. Entonces miro varias oportunidades, grabó, y después con el tiempo empezó a desgrabar. Yo vi lo que hacía y de eso salió este libro ahora, que no son memorias estrictamente, porque en realidad el relato lo organiza Ruggier. Sí. Es el profesor el que me lleva a decir las cosas que le parecen interesantes, importantes, y me lleva a mí a contestarlo. Pero hay un tono íntimo de memoria al mismo tiempo. ¿Cómo? Creo que él logró hacer la trayectoria pública por un lado, la política, y hay una historia íntima, hay una también, historia de formación, hay una historia claro, familiar. desde luego, la vida se teje con todo lo que uno vive, ¿no? Además, yo creo que para mí ha sido un privilegio que se le ocurriera a Marcelo esto, porque como él es un historiador, él en cada capítulo hace una introducción de la época. Entonces ubica lo que yo tengo que decir, lo ubica en su contexto. Y de esta manera el libro surge, digamos, como una reflexión de un historiador sobre un periodo histórico con las respuestas que de una persona que alguna participación tuvo. Y así salió el libro. Eric Hobsbawm escribió sus memorias, que en realidad no son memorias estrictas, cronológicas, claro, son memorias con reflexiones, y lo llamó Años Interesantes. Y las memorias de Hobsbawm abarcaban, cuando lo escribió, más o menos unos 70, 80 años, ¿no es cierto? Claro. Estas también, abarcan de vida activa unos 70 años, ¿no es cierto? Bueno, empiezan desde que yo entré a la facultad. Bueno, empieza en primer lugar con algunas referencias de mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, a qué colegio fui. Pero digamos, al Pío de Ovieta, es la Escuela de Comercio número 3. Y allí empezó, bueno, la vida de estudiante, pero la actuación, digamos, la preocupación por, como mejor dicho, la participación en cuestiones de interés público empieza cuando entro a la facultad, que es en el 45, año muy importante en el mundo y en la Argentina. Hay una cosa previa, Aldo, después quería ir al 45, porque aparece como una fecha de desencuentro en el libro, en las memorias. Sí. Pero me parece que hay una cosa de sello muy fuerte, o dos, en realidad, 2 hechos internacionales. La Guerra Civil Española. Así es, claro. Usted tenía... Y bueno, 9 años cuando en el 36 empezó, yo tenía 9 años. 9 años cuando empieza la guerra yo tenía 9 años. Y 12 cuando terminó. Claro. Y la Segunda Guerra Mundial, y una posición republicana en la Guerra Civil Española de la familia. Sí, claro. Y antinazi en la Guerra Civil muy fuerte, en la Segunda Guerra Mundial. Sí, esa fue la introducción. Y por eso, cuando aparece el fenómeno peronista dentro de un gobierno militar, la actitud fue opuesta. Yo estuve en la oposición, como militante estudiantil estábamos en la FUBA, en el año 45, bueno, nada menos que el 45, ¿no? Y así fue. Entonces el relato, desde ese punto de vista, empieza en el 45. Usted dice que el 45 fue un desencuentro. Porque
Porque el peronismo fue un movimiento social extraordinario, de una gran movilización popular, pero mucha gente del campo popular quedó fuera, por el origen del movimiento, venía de una dictadura, y después mismo durante el desempeño del primer peronismo, con todo el impulso transformador, digamos, tuvo algunos rasgos en su comportamiento político que despertaba muchas resistencias en gente del campo nacional que no era peronista y que no se sentía cómoda con muchas cosas que pasaban. Y entonces tempranamente ese movimiento, que pudo haber sido más amplio, bueno, fue tan importante como fue, pero finalmente culminó en el desencuentro y en el 55, donde el país estaba partido al medio. Así que, bueno, yo creo que este es nuestro gran problema, cómo tenemos dificultad en construir un proyecto hegemónico de transformación, de inclusión social, de afirmación de la soberanía, y este es el trayecto argentino. Y en cierto sentido, el libro relata esto, ¿no? Es decir, son años en que el país busca su camino, y todavía lo está buscando, creo. Ha dado pasos muy importantes en años recientes y queda mucho por hacer. Llegó el biografiado, al biografiado lo teníamos. No, llegó el responsable. Yo le dije desde el principio, cuando salió la idea de escribir el libro, mira que el libro es tuyo, le dije. Es un libro que se te ocurra a vos, bueno, perfecto, así salió. O sea, la responsabilidad, Marcelo, es tuya. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Martín? Bueno, sí, en parte, Aldo siempre insiste con esta idea, ¿no? Que yo sea el autor del libro, pero bueno, como estaba recién comentando, son una especie de memorias también, porque bueno, esta es un poco la idea, ¿no? Son memorias dialogadas. Esa fue un poco la idea desde el principio, ¿no? Porque en realidad no se planteó primero cómo hacer las memorias, ni ayudarlo a hacer las memorias, sino simplemente a partir de su invitación a trabajar en el libro de la economía argentina, en revisar ese trabajo, bueno, surgió la idea de ir haciendo algunas entrevistas o algunas charlas, o grabar en realidad las charlas que estábamos teniendo, ¿no? Sin una idea muy clara respecto a qué hacer con ese material, pero bueno, después a la luz de la riqueza, de la trayectoria de Aldo, etcétera, bueno, le propuse esto, ¿no? Marcelo, como historiador, pero sobre todo como interlocutor de Aldo Ferrer en este libro de conversaciones en Aldo Ferrer y sus días. A mí me pareció, como lector, que el sello políticamente puesto y también humanamente puesto de la familia solidarizándose con la República en la Guerra Civil Española y con el campo antinazi en la Segunda Guerra Mundial fue algo muy fuerte y creo que siguió siendo algo muy fuerte. Uno de los tantos sellos, porque a lo largo de vos lo marcás en el libro, son 70 años de vida pública o de participación en la vida pública. Los hechos son innumerables. Para vos, ¿cuál es la marca de tu biografiado? Bueno, un poco lo que Aldo dice al final del libro, ¿no? Esta coherencia. Yo insistía mucho en esto, en las ideas de Aldo, ¿no? En las ideas respecto, bueno, a esta posición heterodoxa, en términos económicos, digamos, su marca de formación en las Naciones Unidas y luego ese vínculo que de algún modo tuvo con los economistas vinculados al desarrollo, a la CEPAL, etcétera. Y esas ideas de un papel importante respecto al Estado, en su relación también con los empresarios, esta búsqueda, ¿no? de formar un desarrollo capitalista en términos nacionales, etcétera, está a lo largo de toda su trayectoria. Entonces yo le decía, bueno, qué importante esto, cómo se ha mantenido independientemente de las realidades cambiantes del país y a nivel internacional, ¿no? Porque Aldo, como bien vos decías, ha sido no solo un testigo, sino también un protagonista de muchos de estos procesos a nivel local y un observador también privilegiado a nivel internacional por los lugares en los que estuvo. Y él lo que marcaba precisamente es esto, digo, bueno, la coherencia. Algunos dicen que es coherencia, dice hacia el final del libro, yo digo que no se me ocurrió otra cosa, ¿no? Y me parece que esto es la marca de Aldo, ¿no? De haber sostenido estas ideas a lo largo de tanto tiempo, por supuesto, digamos, frente a situaciones cambiantes de la estructura, de la política económica, pero digamos con un lineamiento más o menos hay una parte sostenido, clara, ¿no? de pensamiento, que es lo que vos decís. Hay una parte muy fuerte de acción. Sí, claro. Acción de gobierno, varias veces, en diferentes gobiernos, a diferentes niveles. Me parece que una de las cosas es no hacerle asco a que si uno estaba en un primer nivel, digamos, si fue ministro,
después puede ser presidente del Banco Provincia o estar en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Me parece que esa es una característica que, el compromiso, que va apareciendo, el ¿cierto? ¿no? Claro. Sí, claro. El pensamiento sale en buena parte de la formación familiar, me parece que en buena parte de Prebisch y la formación. Sin duda. ¿Y la acción de dónde sale, Aldo? ¿La qué? La acción. La vocación por la acción, por actuar. Ah, qué buena pregunta. ¿De dónde sale eso? Porque podría haber sido perfectamente un académico y punto. Es verdad, es verdad. Y un buen académico. Sí, yo me acuerdo incluso cuando acepté el Ministerio, primero de Obras Públicas durante la presidencia general Levingston y después de Economía. Yo había trabajado muchos años, no había sido ya ministro de Allende, en la provincia. No, siempre tuve una vocación, digamos, de la política y la idea que si se podía pasar al terreno de la acción había que hacerlo, y cada vez que tuve una oportunidad y un desafío lo acepté, algunas veces no acepté, pero en general cada vez que me tuve que comprometer me comprometí porque bueno, tenía ese impulso de la acción, porque también hay un impulso alternativo que es el de la reflexión académica, claro, del que se queda reservado estudiando, que es absolutamente legítimo. Yo tuve el impulso de la acción, sí. ¿Y de dónde venía? Tempranamente. Por matriz familiar no es, porque no hay una familia, hay una familia con ideas políticas, pero no con historia de militancia. No había, exacto, no había tradición política en la casa en el sentido de militancia, sí de compromiso. Mi papá tenía un compromiso político, votaba por los socialistas. No, me salió así, digamos. Yo creo que lo marca el clima de época y es que probable. él se comprometiera, bueno, con esta vida pública en el contexto de la universidad, precisamente hacia el momento de la guerra, hacia el 45, y con también la irrupción del peronismo. Entonces, claro, entrar a la universidad en ese contexto muy politizado, creo que lo marca. Eso marca vida, también, ¿no? Fueron muy movilizadores los desafíos, claro, de la época. Esto que dice Marcelo es correcto. Hay sí. una cosa que aparece en las conversaciones de ambos, o la conversación entre ambos, mejor dicho. Me parece que la frase es, Frondizi creo, que le ofrece trabajar con él cuando vuelve de Nueva York de Naciones Unidas. Así es. Y creo que la frase suya es, claro, un tipo que venía con 3 años de aprendizaje en Naciones Unidas, había hecho un curso intensivo, eso lo digo yo porque no decía eso, claro, pero de política internacional y de economía, y no había muchos disponibles así. No está dicho de manera fanfarrona, sino descriptiva eso. No, fue una experiencia muy extraordinaria, que yo la relato ahí en el libro, cómo gané ese concurso en Naciones Unidas, y fueron 3 años extraordinarios. En primer lugar, yo cumplí 23 años en Nueva York, y estuve hasta los 26. Eran 3 años, bueno, de plena formación, en una época de la Guerra Fría, del conflicto este-oeste, todo el surgimiento de la teoría del desarrollo, en la CEPAL, en Naciones Unidas, economistas de primer nivel como Kalecki, por ejemplo, el polaco, que estaba en la Secretaría de Naciones Unidas, los colegas latinoamericanos. Ahí establecí relaciones fraternales para toda la vida con algunos economistas latinoamericanos como Celso Furtado, Horacio Flores de la Peña, el mexicano, Víctor Urquidi, después más tarde Osvaldo Zunkel. Es decir, fueron años de estar metido en el medio de la creación de ideas y además muy conflictivos, estar presente. Yo seguía, por ejemplo, la reunión del Consejo de Seguridad, era empleado, pero cada vez que venía al Consejo, y ahí estaba la confrontación este-oeste, la emergencia, la guerra de Corea, claro, fue la guerra de Corea. Así que fueron 3 años claro, realmente. Un lugar de observación espectacular. ¿Cómo? Un lugar de observación espectacular. Un lugar espectacular y muy intenso. Así que realmente eso me marcó, yo diría que eso me marcó mucho hacia el futuro, porque yo probablemente tenía interés por la economía, hubiera sido economista, pero esta impronta internacional, esta temprana cercanía con grandes figuras como las que acabo de mencionar, eso me marcó mucho. Y bueno, influyó seguramente cuando volví. El doctor Frondizi, que era presidente del Comité Nacional, yo lo conocía de antes, yo me afilié al partido y me pidió que yo colaborara con él, y después fui asesor de Allende, que era presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, todavía bajo el primer gobierno peronista. Así que me metí en política, me convertí en un cuadro político en el campo técnico, ¿no? Y después todo lo demás.
Marcelo, ¿qué aprendiste vos haciendo el libro? Oh, muchísimo. Por ejemplo. Muchísimo. Bueno, trabajar con Aldo es aprender, ¿no? Porque Aldo es verdaderamente un maestro. Yo pongo allí ese autor que lo conocía a partir de la lectura del libro La economía argentina. Vos conocías un libro, o varios libros. Claro, cuando estaba estudiando historia, libro. información, y digo, era un autor que admiraba. A partir de allí uno empieza a aprender. Pero luego, respecto a su vida personal, como vos bien decías, que hay muchos pasajes que remiten en el libro a su vida personal, y entonces también lo terminé de algún modo de conocer como persona, como ser humano, ¿no? O sea, Entonces, terminaste ayudando a escribir las memorias, porque de hecho es así, aparte, sí, aparte de tu bibliografía. Aldo era tu bibliografía originalmente. Bueno, lo que yo un libro creo juntos. que es a la vez es una fuente de historia oral, entonces yo digo allí es una fuente creada, ¿no? En el sentido de que muchos se pueden luego leer el libro, en el sentido de pensar esta trayectoria y sus memorias como fuente para el análisis de la sociedad, de la política, de esta historia argentina, ¿no? A la vez se transforma en una fuente, ¿no? ¿Quién más debería contar que no contó, que no haya contado? Sus memorias, sí. Bueno, hay muchas personas, pero creo que este caso es particular por lo que estábamos charlando, por la relevancia de Aldo Ferrer, por esta trayectoria que ha tenido a lo largo de las memorias de quién te gustaría leer todos estos años. No, la que verdad no que hayan sido escritas. La verdad es que ahora no se me ocurre. ¿Aldo? No, porque digo, insisto Sí. que me parece que Aldo es un personaje, digamos, de la vida pública, de la vida política argentina de mucha trascendencia, ¿no? Sobre todo por la influencia de sus ideas en la opinión pública, en las políticas económicas, y el momento en que se corría de algún modo la historia argentina y las políticas hacia el neoliberalismo por asumir esta postura crítica, ¿no? Entonces me parece que las ideas de Aldo han influido mucho en la Hay una anécdota gente. en relación con lo que vos decís. En un momento, usted lo cuenta, no es una infidencia, está en el libro, reunión en la Quinta de Olivos con Cristina Kirchner, ya presidenta, y ella le dice, yo lo leo. Néstor Kirchner está vivo todavía, y dice, y el expresidente también. El presidente también, y él también. Sí. Bueno, yo creo que es la única explicación que tiene, porque el doctor Kirchner, bueno, el gobierno me convocó primero a participar en el directorio de NARSA, de la empresa de energía, seguramente porque me tenía simpatía, y no era la primera vez que me pasaba. Las cosas que yo había dicho habían despertado simpatía en algunas personas con peso político, que de alguna manera tuvo oportunidad de estar con ellos o colaborar con ellos, ¿no? Me pasó, por ejemplo, con el doctor Armendáriz. Yo había sido radical toda la vida, era amigo de Rubén Alfonsín, pero Armendáriz, un gran dirigente político de la provincia, no lo conocía personalmente. Él me conocía seguramente por lo que había leído, y cuando ganó la elección, junto a la misma elección que ganó Alfonsín, me llamó a los pocos días para invitarme a ser nada menos que presidente del Banco Provincia, que es un cargo muy importante en la administración provincial. Y era básicamente porque tenía empatía conmigo, ¿no? No, yo cuento 2 o 3 episodios de eso, uno incluso con el doctor Cámpora. Sí. El episodio con Cámpora a mí me sorprendió mucho porque yo había dejado de ser ministro de gobierno militar, las cosas habían cambiado totalmente, había quedado totalmente al margen de la política, y a los pocos días de ganar la elección el doctor Cámpora y asumir la presidencia, su ministro de Relaciones Exteriores era Puig, Juan Carlos Puig, un distinguido analista de relaciones internacionales que yo no conocía personalmente, y me llama al despacho ahí en el Palacio San Martín y me ofrece la presidencia de la delegación argentina a la Comisión Técnica de Salta Grande. Y yo le dije, mire, ministro, yo le agradezco mucho, le digo, pero usted sabe que yo acabo de ser ministro de un gobierno militar. El presidente sabe esto. Y me dijo, esta es una idea del presidente que me dijo, este hombre merece un reconocimiento. Es decir, la única explicación es que las cosas que yo hice siendo ministro, la argentinización, el Compre Nacional, el Banco de Desarrollo, es decir, las tesis que como ministro venía sosteniendo siempre, seguramente el doctor Cámpora las conocía y tomó simpatía con esas ideas y tuvo ese gesto. Yo estuve brevemente en ese cargo. Hay un campo que es el campo de ideas siendo ministro,
pero las funciones son tan diversas, por eso, el Banco Provincia, la Comisión de Energía Atómica, ENARSA. En la función pública, cuando uno llega con un plan, con una visión, como dicen los norteamericanos, con un proyecto. No, claro. Pues son Sí, cosas yo- distintas. No, Digo, no. yo supongo que un economista No, sí, pero- llega con el sueño de, bueno, yo voy a ser como ministro de Economía esto y me Claro, preparé toda la claro, vida para claro. esto. No, Eso no, me yo- queda claro. Yo hablo del resto de las Yo diría tareas. que en distintas funciones uno va con las mismas ideas. Yo fui a obras públicas con las ideas estructuralistas de la CEPAL, del desarrollo, de la industrialización, la impronta nacional. Un tema en el que yo he puesto siempre mucho énfasis desde el principio es que la soberanía nacional, la dimensión nacional. Últimamente acuñé esta frase de la densidad nacional, que es la cohesión social, la impronta nacional de los liderazgos, la consolidación democrática, el pensamiento crítico. Este tema de lo nacional yo creo que tiene mucha fuerza y navegó en tiempos muy adversos, que son los tiempos del neoliberalismo, que propone exactamente lo contrario. Vivimos en un mundo global donde todo se decide en la esfera global, entonces olvídese, usted no tiene posibilidad de armar un proyecto fuera de lo que deciden los que deciden. Y el planteo fue exactamente el contrario, que además es la experiencia histórica, porque incluso ratificada después de la Segunda Guerra por este grupo de países emergentes de Asia, que a contrapelo del consenso de Washington y del neoliberalismo, armaron políticas nacionales muy fuertes, de industrialización, de tecnología, en fin, todo lo demás. Es decir, es una de las paradojas del mundo, digamos, que vivimos en un mundo global, pero solo logran resultados los que afirman la condición nacional. Y a partir de allí se integran al mundo, a partir de la transformación, de la tecnología, de la inclusión social. Yo creo que es una idea que yo mantuve toda la vida y creo que tiene plena vigencia. Aldo, muchas gracias. Marcelo, muchas gracias. gracias Gracias a a los vos, dos por estar Gracias. acá. El libro se llama Conversaciones, Aldo Ferrer y sus días, ideas, trayectoria y recuerdos de un economista. Nos vamos como siempre con Lula. La democracia es movimiento perpetuo, y la política no es un pacto de silencio. Chao, hasta el domingo.